Habíamos estado considerando el corazón impío, el corazón no regenerado, y dejamos ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Ezequiel capítulo 11 y los versos 19 y 20. Ezequiel capítulo 11 versos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. La única solución para el corazón impío, para el corazón no regenerado, es un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón. El corazón impío no se puede cambiar. No se puede mejorar. No se puede reformar. En las cárceles hablan de reformar a la persona. Y el ladrón que entra en la cárcel sale, por lo general, más ladrón, más refinado. Y el hombre viejo, la vieja creación, el hombre no regenerado, esto no se puede cambiar. Esto es lo que intenta la religión en cualquiera de sus formas. Solo trata así superficialmente con el corazón, en el sentido de las emociones mayormente. Y si en algunas religiones llegan a tocar algo en cuanto al espíritu del hombre, solamente lleva al hombre a más oscuridad espiritual. Muchas religiones tratan con el sentimiento, con las emociones, con tal vez el pensamiento del hombre. Y hay otras religiones que entran en el campo espiritual en el sentido del misticismo, tales como el catolicismo, mormonismo, budismo y otros ismos más. La religión a veces puede cambiar algo en cuanto al carácter del hombre, en cuanto a sus acciones puede cambiar a veces algo, puede lograr a veces que una persona sea una persona decente, moral, moderado. El que era mi jefe en Estados Unidos antes de venir aquí era un mormón y era un hombre muy moral, y la verdad que era casi el mejor jefe que yo he tenido. Una muy buena persona. Como dijimos, esa es una buena persona, esa es buena gente, forma bien su familia y así. Pero hay una cosa que la religión no puede lograr nunca. Nunca puede hacer un trasplante de corazón. Nunca puede dar un nuevo corazón. Nunca puede llegar a producir, por decir así, la regeneración. Esto es obra de Dios. Vamos a Ezequiel, capítulo 36 y los versos 25 al 27. Ezequiel 36, versos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El hombre religioso puede ser que conoce muy bien la Biblia, y puede procurar de ajustar su Biblia a una regla externa de comportamiento, y así procura. Pero dice el verso 27, haréis que andéis en mis estatutos. El hombre no puede guardar una ley santa, la ley de Dios, la manera de Dios. Israel por años, ¿cuántos? Centenares de años, Israel procuró de guardar la ley y no pudo. Pero Dios dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. El capítulo 18 de Ezequiel y el verso 31 y 32. Ezequiel 18, 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dice Dios, no quiero la muerte del que muere. Dios tiene una solución para el hombre. La religión no tiene solución para el hombre. Si usted quiere cubrir su desnudez con hojas de higuera, o si usted quiere ofrecer el sacrificio de obras propias que ofreció Caín, dice Dios por medio de su profeta Isaías, en el capítulo 64 y el verso 6, la primera parte del verso. Isaías capítulo 64 y el verso 6, la primera parte del verso. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo que el hombre hace para en sí mismo, en su propia fuerza, el hombre no regenerado, todo lo que el hombre hace para acercarse a Dios, para procurar de tener comunión con Dios, es como trapo de inmundicia. Es algo repugnante delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene vida espiritual. No puede, por más que haga todo lo que haga, no puede llegar a tener comunión con Dios porque espiritualmente está, como ya vimos, muerto en sus delitos y pecados. Y el hombre puede quejarse de que Dios es injusto. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien hablar de esa manera? No puede ser, dice, que Dios mande a gente al infierno. No puede ser que ustedes nomás lleguen al cielo. Dios no puede ser injusto, dice. Usted puede también taponar sus oídos y decir que no existe Dios. ¿Conoce usted a alguien que es así? Dios no existe. O podemos pararnos en orgullo y gritar de que yo soy una buena persona. Yo hago esto, yo hago aquello, yo estoy procurando, yo también estoy haciendo, estoy procurando. Pero la palabra de Dios dice que está muerto espiritualmente, separado de la presencia y de comunión con el único Dios verdadero, Creador y Señor. Y la palabra de Dios nos dice que usted necesita nacer de nuevo. Si usted no es creyente, si usted no es renacido, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador,
Usted no necesita religión. Usted necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque necesita un nuevo corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos 3 al 7. Y si quiere pueden mantener un marcador ahí, vamos a volver a esta porción. Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un hombre religioso, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y para nosotros que somos creyentes y que tal vez ya hace años que somos creyentes, nosotros entendemos lo que Jesús está diciendo aquí. A veces cuando hablamos con otra persona y da la respuesta de Nicodemo, ¿cómo lo que no entiende? ¿Cómo no entiende? Porque está muerto. Y el Dios de este siglo ha cegado los ojos para que no entienda. Y esto no es una cosa que se puede explicar con diagramas y que se puede explicar con la lógica o con la ciencia o con alguna otra cosa. Sino que Dios mismo, como vamos a ver, tiene que abrir el entendimiento porque no tiene sentido. Lo que Él está diciendo es lógico. Si usamos nuestro razonamiento, si podemos ubicarnos un poco y entender lo que es la persona sin Cristo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y nosotros decimos: ¿y cómo que no entiende? Si todos los días, nosotros escuchamos todos los días. Nosotros entendemos porque hemos experimentado esto. Pero la persona que no ha experimentado todavía no entiende la necesidad de nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque está muerto en su delito y pecado. ¿Y por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y tiene ese corazón con que ha nacido y ese carácter y todo lo que significa nuestra persona. Y ahí está, en la vieja creación. Así como nacemos en este mundo. Pero dijo Jesús, el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora encontramos aquí el agua y el Espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por excelencia, la gente del nuevo nacimiento. Pero vamos a meditar por un momento primeramente en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30 y el verso 14. Deuteronomio 30, 14, y con esto vamos a leer donde Pablo también cita este verso en Romanos capítulo 10. Deuteronomio 30, 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y el apóstol Pablo nos explica un poco más sobre esto en Romanos capítulo 10, los versos 8 al 10. Romanos capítulo 10, los versos 8 al 10. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, note esto, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la palabra de Dios y ahí está nuestro corazón. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Dice: está cerca de vuestro corazón. Escuchamos la palabra de Dios.
Y esa palabra de Dios va a caer, ¿dónde? Va a caer en el corazón del hombre. Ahí está nuestro pensamiento, ahí está nuestro razonamiento, ahí está nuestra voluntad, ahí está nuestra emoción, ahí está todo lo que somos nosotros, y ahí cae la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer su efecto. Vamos a leer la parábola que Jesús da del sembrador en Mateo capítulo 13, y leemos los versos 18 al 23. Mateo capítulo 13, los versos 18 al 23. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170 y 30%. Hay mucho en esta parábola que no vamos a considerar ahora, después vamos a volver a considerar algunas cosas. Lo que quiero notar aquí simplemente es el hecho de que es la palabra de Dios que actúa en el corazón del hombre. Y en este momento estamos considerando el hombre no regenerado. ¿Cómo va a llegar a este nuevo nacimiento? ¿Cómo va a ser regenerado el hombre impío? Solamente por la palabra de Dios sembrada en el corazón. No hay otra cosa. No podemos compartir otra cosa con el incrédulo, con aquel que no conoce a Jesús. A veces hay folletos que tienen un lindo testimonio, pero no tiene ningún verso. Y mi testimonio puede ser que toque su emoción o toque su intelecto. Pero la palabra de Dios toca más profundo. Y va a llegar, como vamos a ver ahora, va a llegar también hasta el espíritu. Ese espíritu del hombre que está muerto, no tiene comunión con Dios. Pero ahora viene la palabra de Dios y comienza a caer en el corazón del hombre. Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Hebreos capítulo 4, el verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, y solo la palabra de Dios puede atravesar. Porque si usted considera esta palabra, dice partir el alma, y tenemos la idea de que va a hacer una separación entre alma y espíritu. Pero si miramos el significado de esa palabra partir, es más bien de penetrar. Va a penetrar a través del corazón y llegar hasta el espíritu. Y esto solamente hace la palabra de Dios. Usted puede ir a un lugar y tal vez alguien le entretiene con cuento o con chiste. Y se divierte y se ríe y así, dice, qué lindo. Pero no tocó nada del espíritu. Y lastimosamente en muchas iglesias eso es lo que hacen. Están tocando las emociones, están tocando lo superficial y no están usando el único instrumento, la única cosa que puede penetrar el alma y llegar hasta el corazón. La palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios puede atravesar nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestras emociones y llegar hasta el espíritu mismo del hombre.
Usted está hablando con una persona que no conoce a Jesús. Y tal vez tiene mucho para razonar, mucho para pensar, mucho para calcular. Y la tendencia nuestra es, si Él viene con razonamiento, nosotros también queremos venir también con razonamiento. Y entonces, bueno, a esta persona le voy a explicar con la lógica, le voy a explicar con razonamiento. O esta persona es muy emocional, voy a tocar sus emociones para que sea emocionado en el momento y tal vez inclusive pasa adelante y dice, yo acepto a Jesús, y ahí en la emoción del momento. Solamente la palabra de Dios atraviesa todo eso. Por eso nosotros como creyentes necesitamos aprender la palabra de Dios. Cuando Satanás vino para tentar a Jesús, Jesús no usó lógica, no usó razonamiento, ni siquiera usó sus propias palabras, siendo Él el Verbo, Dios mismo, sino que tomó la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento y cada argumento de Satanás respondió con la palabra. ¿Cómo vamos a alcanzar a un mundo perdido? Usted puede hacer teatro, usted puede hacer no sé qué. Vamos a hacer lo que sea para alcanzar a la gente. No, vamos a predicar la palabra para alcanzar a la gente. A mí no me importa su alma, no me importa esa emoción, esa cosa superficial, sino lo profundo de su ser y su espíritu, porque ahí es donde va a haber el nuevo nacimiento. Salmo 119 y el verso 130. El Salmo 119 y el verso 130. El salmista dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hay mucha gente que son simples. Y hay mucha gente que creen que son muy sabios, pero son simples. ¿Y sabe lo que va a alumbrar su corazón? ¿Sabe lo que va a abrir su entendimiento? La palabra de Dios. Y nada más. Isaías 55 y el verso 11. Isaías 55 y el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en aquello para la cual la envíe. ¿Qué confianza podemos tener nosotros en la palabra de Dios? ¿Qué confianza podemos tener en la palabra de Dios? Y sabemos, no importa si usted es predicador o si no es predicador, mayormente no es el predicador que alcanza las almas. Mayormente es aquella persona que trabaja, que está ahí en el mundo trabajando, tiene interacción con la gente, y su vida mismo es un testimonio del Evangelio, y la gente comienza a preguntar, y usted tiene en su corazón algo, la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 y el verso 16. Romanos capítulo 1 y el verso 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos el agua, tenemos la palabra de Dios, pero también el que va a nacer de nuevo, va a nacer también del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el verso 8, Evangelio de Juan, capítulo 16 y el verso 8, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Puede ser que yo le pueda convencer a usted de comprar algún producto.
Puede ser que le pueda convencer a usted de, no sé, cortarse el pelo o lavar mi auto. No está sucio. Pero yo no le puedo convencer de pecado. Yo no le puedo convencer de su necesidad espiritual. Es obra del Espíritu Santo de tomar la palabra de Dios y comunicar a nuestro espíritu. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y aquella persona inconversa, aquella persona que no tiene comunión con Dios, su espíritu en cuanto a las cosas de Dios está muerto. Y solamente el Espíritu Santo puede tomar la palabra de Dios, atravesar todo razonamiento, atravesar todo pensamiento, atravesar toda emoción, atravesar toda manera y pensamiento con la cual una persona creció. Dice, no, yo crecí en esto. Yo crecí en esta religión. Yo crecí con este pensamiento. Está bien, porque esa es la persona natural. Ya vimos, nació en pecado. Peca porque es pecador. Yo no puedo intentar de cambiar a esa persona en cuanto al aspecto, en cuanto a su comportamiento, en cuanto al fruto de su vida, porque el problema es que necesita nacer de nuevo. Y la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, atraviesa todo eso, todo lo que es esa persona, y llega al Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo van mano en mano, trabajan juntos, son inseparables. Efesios capítulo 6 y el verso 17. Efesios capítulo 6 y el verso 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No deja para interpretación, no deja para razonamiento. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando decimos que la palabra de Dios y la palabra de Dios son inseparables, no decimos que no puede ser necesariamente usado la palabra de Dios de una manera incorrecta y no bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Usted conoce a alguna persona que conoce la Biblia, pero no es renacido? Yo sí. Puede citar versos, pero no conoce al Señor. El apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3 y el verso 16, y hay muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios, pero tomamos esto. 2 Pedro capítulo 3 y el verso 16, hablando del apóstol Pablo, dice en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y note esta frase, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Usa la palabra de Dios, pero lo mal usa. Usa la palabra de Dios, pero la tuerce. Y hay una abundancia de eso en el día de hoy. Sin la unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios queda sin efecto. Queda sin efecto. ¿Cuántos leen la palabra, pero nunca permiten al Espíritu Santo abrir sus ojos para entender? ¿Cuántos hay que escuchan la palabra de Dios? Y la palabra de Dios tal vez toca su emoción o toca su intelecto, pero nunca llega a la profundidad del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, los versos 9 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahora note especialmente el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Usted le puede hablar al pecador acerca de la esposa de Cristo. No va a entender, ni comenzar a entender. ¿Por qué? Porque no tiene esa vida espiritual, necesita ser renacido. Por eso al pecador le hablamos, no ni siquiera de su pecado necesariamente, sino del hecho de que nació en pecado y necesita nacer de nuevo. Y es el Espíritu Santo que toma. Habla aquí de el espíritu del hombre. ¿Quién sabe sino el espíritu del hombre dice que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y es así entonces que el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, lo que tenemos revelado del carácter y del propósito de Dios, y lo lleva hasta el espíritu del hombre para que pueda entender y para que pueda renacer. Volvemos al Evangelio de Juan capítulo 3, los versos 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí hay una obra que no tiene nada que ver realmente con lo exterior. El nuevo nacimiento. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, cuando la palabra de Dios habla del nuevo nacimiento, no es una expresión nomás, no es un simbolismo, es una realidad. Así como nacimos un día de carne y sangre, así también nacemos por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no es un rito religioso para que usted pueda entrar en mi religión. Nosotros tenemos la costumbre de hacer invitación y que la gente pase aquí adelante para recibir a Jesús como su Salvador. Tenemos la costumbre de leer algo de la Escritura y luego hacemos una oración, le guiamos en una oración para que acepte a Jesús como su Salvador. Y no hay nada malo con eso, al contrario, es muy recomendable. Pero lo que quiero que entendamos es que no es este acto en sí el que produce el nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios actuando en el poder del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Cuando convencido por la palabra y la obra del Espíritu Santo hace una confesión de fe, confiesa con su boca que Jesús es Señor de su vida, que es su único Salvador personal, y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que nosotros vemos y lo que nosotros juzgamos. Pero la obra
del nuevo nacimiento es algo que nosotros no vemos. A veces ni siquiera realmente entendemos completamente, así como el viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. La palabra de Dios actúa, la persona cree en su corazón y Dios, por el Espíritu Santo, hace una obra invisible. Y un día Dios hizo esa obra en mi corazón y en tu corazón. Algo inexplicable lo que sucede en nosotros. Nosotros, cuando hablamos del nuevo nacimiento, nos gozamos, entendemos lo que es vivir en lo espiritual. Y aquella persona que viene a Jesús y confiesa su condición y acepta a Jesús, pero no es una obra que usted ve realmente. Nosotros miramos ahí un acto, una ceremonia, está bien eso. Me entiende que no estoy criticando eso. Pero el nuevo nacimiento, algo invisible, en que el Espíritu Santo atravesó en el corazón de esa persona, y esa persona nunca más va a ser igual. Y solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. A veces nosotros miramos, ¿será que esa persona se convirtió realmente? Porque no hay fruto en su vida. Y hay cierto aspecto y cierta manera en que tal vez nosotros juzgamos así una cosa. Pero como el viento sopla y usted no sabe ni ve, así es la obra del Espíritu Santo. Yo ahora estoy aquí predicando, estoy dando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se está moviendo y está haciendo una obra invisible que no tiene realmente nada que ver conmigo, ni realmente tiene nada que ver con usted, mucho menos con este lugar. Es la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, que le comunica a usted no a sus emociones, aunque tal vez llore, pero comunica a su espíritu algo. Y el entendimiento comienza a abrirse. Y en lo más profundo de nuestro ser es conmovido por la palabra de Dios. De modo, aunque Nicodemo en ese momento parece que no entendió, tal vez después aparentemente sí entendió. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí Él pone en nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que puede recibir las cosas de Dios, un corazón que tiene la capacidad de comprensión de las cosas de Dios. Esto no es una vida reformada, esta es una vida regenerada. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. No es un arreglo del viejo, no es un remiendo, no es un blanqueamiento, no es un cambio del viejo, es algo nuevo que Él pone en nosotros en nuestra vida. Nuestro cuerpo no cambia, tal vez nuestra apariencia sigue igual, tal vez en nuestro carácter todavía no cambiamos mucho, pero ahora tenemos un nuevo corazón. ¿Se acuerdan cuando comenzamos esto en nuestra introducción? Vimos algo del significado de lo que es el corazón y dijimos que el corazón es el asiento de las afecciones, del entendimiento, de la voluntad y del pensamiento. Piense un momento en esto. La persona no regenerada, la persona sin Cristo, sus afecciones, su entendimiento, su voluntad y su pensamiento es de la carne. Eso es lo único que conoce. Pero ahora nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos un nuevo corazón. Me gusta pensar en lo que dice Dios de David: un hombre conforme a mi corazón. Y nuestras afecciones cambian. El creyente, y vamos a estar entrando más al fondo en esto, pero el creyente, el renacido,
Yo no necesito hablarle de cambiar su manera de comportarse, su manera de vestir, su manera de pensar, su manera de actuar, porque tiene una vida nueva. Y Dios, por medio de su palabra, la misma obra que produjo en nosotros el nuevo nacimiento, comienza a producir en nosotros un cambio. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y el verso 22, según el hombre interior. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento esta es la misma palabra que usa para corazón? El hombre interior. Pero este ya no es ese hombre viejo, esa vieja creación que tiene toda su tendencia y su pensamiento y sus afecciones. Este es el creyente renacido que tiene un corazón nuevo. Y el apóstol Pablo dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sus afecciones ha cambiado. Ya no es igual que antes. La religión no te cambia. Y le voy a decir más, y después le voy a dar el venir a la iglesia en sí, no le cambia. Pero si usted no viene a la iglesia, no va a escuchar la palabra de Dios, que sí le va a cambiar. Es el asiento del entendimiento. Segunda Pedro capítulo 3 y el verso 1. Esos solamente son algunos versos, simplemente para darnos un poquito acerca de lo que es este nuevo nacimiento, este nuevo corazón, el asiento del entendimiento. Y dice Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El impío no tiene limpio entendimiento. Solamente el creyente que tiene un nuevo corazón tiene entendimiento limpio. Otra vez digo, a veces el creyente dice, yo no entiendo, hermano. No puedo entender. A veces tal vez pensamos que estas cosas y las profundidades de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, vivir una vida santa, consagrada, llena del Espíritu Santo, es para algunos nomás. Usted sabe que usted tiene el mismo corazón que yo. En lo natural, hablando del corazón del hombre, hablamos de que cada uno es diferente, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestra manera, en lo que sea, ¿verdad? Somos diferentes. En lo espiritual usted tiene la misma capacidad que cualquier otro creyente de entender y de comprender la palabra de Dios. La voluntad es el asiento también de la voluntad. Romanos capítulo 7, verso 19 al 21. El impío, por más que quiera hacer la voluntad de Dios, no puede, o por lo menos diga que quiera, porque aún el arar del impío es pecado. El verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Después vamos a tocar sobre este tema. Lo que quiero que note aquí lo que dice el apóstol Pablo, especialmente en el verso 21. Así que queriendo hacer el bien. La voluntad del hombre renacido es de hacer la voluntad de Dios. El creyente que vive en pecado es un creyente miserable. Así como la naturaleza misma del hombre sin Cristo es de pecar. Su naturaleza es de pecar. Ahora tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo corazón. La naturaleza del creyente es de vivir una vida consagrada a Dios. La naturaleza del creyente es de adorar a Dios. La naturaleza del creyente es el deseo de la voluntad de Dios. Eso es lo natural. Eso es lo normal para el creyente. Un creyente que anda en pecado es un creyente abnormal. Gálatas capítulo 5 y el verso 17
Y aquí otra vez el mismo tema, pero no estamos tocando este tema ahora, pero quiero que note la última frase. Gálatas capítulo 5 y el verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y note lo que dice aquí, para que no hagáis lo que quisieres. Imagínense. Lo que Dios está diciendo al creyente, dice, haga lo que quiera. Ahora, si yo le digo a un impío, haga lo que quiera, ¿qué va a hacer el impío? Bueno, mejor no vaya a ir muy lejos con ese pensamiento. Y si Dios le dice al creyente, haz lo que quieres, después vamos a tocar las dos naturalezas, pero lo que quiero que usted entienda y que el Espíritu Santo pueda revelar a su corazón es que usted es una nueva criatura. Usted tiene un nuevo corazón. Usted es renacido. Y el deseo que Dios ha implantado en usted, así mismo como la naturaleza vieja, nacimos con la tendencia, con el pensamiento, con el razonamiento, con los deseos, con las aspiraciones, con los sentimientos. Así también nacemos de nuevo, tenemos un nuevo corazón y ese corazón desea la voluntad de Dios. Eso es lo normal para el creyente. Es también el asiento de los pensamientos. 1 Corintios capítulo 2 y el verso 16. 1 Corintios capítulo 2 y el verso 16. El corazón es el asiento, el centro de los pensamientos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? En lo natural vimos alguna criatura que nace con algún talento, ¿verdad? Alguna cosa innata que de repente a los 3 años comienza a tocar el piano. No hay eso en lo espiritual. La mente de Cristo. Consideramos un poco que aún aquí, cuando estamos aquí, alguno me está mirando muy atentamente, pero su mente todavía no llegó, ya va a llegar seguramente. Pensamiento. Cuán fácilmente Satanás entra ahí, La palabra de Dios me dice que yo tengo la mente de Cristo, y yo no nací superdotado, ni en lo natural, mucho menos en lo espiritual. Usted tiene la misma mente de Cristo. Imagínense lo que Dios ha hecho. Ese corazón perverso, ese corazón que no podía ni siquiera tener comunión con Dios, ese corazón que no podía ni siquiera tener deseo hacia Dios, ni tampoco puede comprender las cosas de Dios. Dios, con el nuevo nacimiento, en un instante, cambió mi corazón. Y ahora yo tengo la capacidad de entendimiento. Tengo la capacidad de afección hacia Dios, de amar a Dios y de amar también a mi hermano. Tengo la capacidad de entender la palabra y la voluntad de Dios. Y tengo la voluntad, tengo el deseo hacia las cosas de Dios. Y aún en mis pensamientos tengo la mente de Cristo. Y esto comenzamos a ver, hermanos, para poder entender y para poder valorar. No nos olvidemos de nuestro verso. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana tu vida espiritual. Este corazón que Dios ha implantado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Este corazón que tiene deseo hacia Dios. Este corazón que tiene capacidad de comprender lo divino. Este corazón que tiene la voluntad de seguir y de desear la voluntad de Dios. Este corazón que Dios ha implantado en mí. Un privilegio que no tuvieron los del Antiguo Testamento. Por eso Dios habló tanto ahí a Ezequiel. Un día para Israel, esa nación de Dios que procuró por centenares de años de cumplir la ley de Dios y no podían porque no tenían el corazón para hacerlo. Y Dios, por medio del nuevo nacimiento, ha implantado en mí el corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Hijo mío, guarda
sobre toda cosa guardada, más que tu propia vida, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cuántos han descuidado su corazón? Ese deseo, esa pureza, esa santidad que Dios ha implantado en nosotros. Dios le dio un corazón nuevo. ¿Está guardando su corazón? No es mucho pedir lo que Dios pide de nosotros. ¡Guarda tu corazón! Porque hay uno que quiere matar, que quiere robar y que quiere destruir. ¿Y cuántos hijos de Dios, renacidos del agua y del Espíritu, andan como chanchos en el mundo, cuando Dios en su gracia y en su misericordia, en su bondad y en su riqueza, ha implantado en usted un nuevo corazón?